Estimados aprendices, el día de hoy vamos a tener este ejemplo de el empleado Cristian Camilo Barajas devenga un sueldo básico de 9 millones de pesos. Se le calcularon unas horas extras por valor de 1 millón de pesos y una bonificación ocasional. Se le va a pagar una bonificación ocasional por valor de 200.000. El empleado tiene un embargo judicial y es tipo de riesgo 1. Entonces aquí nos dan como la información básica necesaria para poder determinar el valor de la nómina. Aquí este ejemplo lo va a hacer un poquito más rápido porque pues ustedes ya en el video de partes de la nómina, partes de la nómina, ahí pues les explico muchas, en minucia, muchos de los valores que acá liquidamos. Entonces, si tienen alguna duda sobre eso, por favor, ir y mirar ese video que es como la base para la liquidación de nómina. Entonces, acá, pues yo ya tengo nuestro empleado, los datos del empleado, tengo el sueldo básico de 9 millones, 30 días laborados. Entonces, el sueldo mensual, recuerden que nosotros, como lo calculamos, entonces lo que hacemos es dividir el sueldo básico en 30 días y se multiplica por los días laborados, ¿sí? En caso de que, por ejemplo, ese trabajador haya laborado apenas 15 días al mes, pues el Excel pues me calcula a mí el valor de esos 15 días. Por el momento, como él trabaja los 30 días, pues son los 9 millones de pesos. Recuerde que acá en este caso él no tiene derecho al auxilio de transporte, porque los que tienen derecho al auxilio de transporte son trabajadores que vengan hasta 2 salarios mínimos y este trabajador pues venga ya mucho más de 2 salarios mínimos. Puse el valor de las horas extras acá, que es el valor que me da el ejercicio. Recuerden que este valor se debe calcular. Ustedes ya previamente han visto cómo se calculan las horas extras y los recargos. Y tenemos una bonificación, en este caso es una bonificación ocasional para el empleado por valor de 200.000 pesos. Entonces, acá en el total de vengado, recuerden que la sumatoria de todos los valores que va a ganar el empleado pues durante ese mes. Entonces, hago la suma de todos los conceptos que tengo acá, ¿sí? Y pues me da 10.200.000. ¿Listo? En este caso, pues, calculamos el ingreso base de cotización. Entonces, recuerden lo que les explicaba en el video de partes de nómina, que el ingreso base de cotización son los valores que constituyen salario. Entonces, decimos que allá les especifique bien. Entonces, voy a seleccionar lo que constituye salario, que son el sueldo mensual, las horas extras y no más. En este caso, recuerden que como la bonificación es ocasional, este pago no constituye salario y por lo tanto no se va a tomar en cuenta para el ingreso base de cotización. Ahí les puse un comentario para que pues recuerden el por qué no lo sumo en esta parte de ingreso base de cotización. Listo, aquí voy a proceder a sacar los descuentos de salud, que es del 4%, de pensión, que también es del 4%, del Fondo de Solidaridad Pensional. Recuerden que a partir de 4 salarios mínimos, es decir, a partir de este monto, yo debo calcular el Fondo de Solidaridad Pensional. Entonces, es decir, que a este empleado, si le vamos a calcular ese Fondo de Solidaridad Pensional, recuerden que entre 4 y 16 salarios mínimos el porcentaje es del 1%. ¿Listo? Entonces, acá vamos a multiplicar los 10 millones por el 1%. Entonces me dan 100.000. Retención en la fuente, aquí aplicaría porque es un trabajador con ingresos superiores a 95 VTs, pero pues en este ejercicio no les voy a explicar aún el tema de retención, es que este es un poquito más largo y dispendioso de explicar. Entonces, por el momento voy a poner 0, pero pues tengan la claridad que sí, este trabajador aplicaría para retención en la fuente. ¿Listo? Por el momento no vamos a ver aún este tema. Nos dice que el empleado pues, tiene un embargo judicial. Entonces aquí voy a sacar el valor del embargo judicial. Recuerden que en el video donde explico el tema de embargos, ya ustedes saben cómo saco este valor. Y aquí solamente lo voy a poner. Por favor, si tienen dudas, vayan y remítanse a ese video que ahí les explico claramente. Bueno, listo. Entonces acá finalmente total deducido. Entonces voy a agarrar y voy a sumar todos los valores de esta parte de deducido. Entonces agarro y sumo
Salud, pensión, fondo de solidaridad pensional y los embargos, me da un total deducido de 2.518.000. El neto a pagar, recuerden que es total devengado menos menos total deducido, y me da el neto a pagar. Ahora, aquí abajo para la parte de las apropiaciones, entonces recuerden lo que yo les decía. Lo que está resaltado en verde, que tiene una esquinita en rojo, recuerden que para salud, CNE y CBF, ahí les dejo el comentario, solamente se va a pagar para trabajadores que devenguen más de 10 salarios mínimos. En este caso, este trabajador, el IBC, vamos a tomar en cuenta para esto el IBC. El IBC es de 10 millones de pesos, lo que quiere decir que el trabajador sí ya está devengando más de 10 salarios mínimos. Pues, ¿cómo sabemos esto? Pues fácil, lo que hacemos es el salario mínimo, lo multiplicamos por 10 para saber cuánto es, son 10 salarios mínimos y son 9.085.000. Entonces, fíjense que él se está pasando por, más o menos por 1 millón de pesos, ¿no? Está ganando un salario superior a 10 salarios mínimos. ¿Sí? Entonces, recuerden que tenemos en cuenta el ingreso base de cotización para saber para hacer este cálculo. O sea, para tener en cuenta si sí se le aplica salud, CNE y CBF de parte de la empresa o si no. Entonces tenemos en cuenta esta base. Listo, entonces en este caso ya determinamos que sí, entonces procedemos a calcularle estos valores que, entonces sería el 8.5%, lo voy a multiplicar por el ingreso base de cotización, ¿sí? Que son los 10 millones. Lo mismo voy a hacer con la pensión, el 12%. El 12% por el ingreso base de cotización. Bueno, recuerden aquí que la ARL nos decía que era tipo de riesgo 1, entonces el tipo de riesgo 1, en este caso pues es el 0,522%, ahí ya lo tengo previamente digitado. Entonces acá sería el IBC también, ingreso base de cotización, por el porcentaje. ¿Listo? Ok. Ahora, listo, lo que es CEN y CBF, recuerden que como el trabajador gana más de 10 salarios mínimos, sí vamos a calcular estos valores. Entonces, lo mismo, ingreso base de cotización por ese porcentaje, el 2%, lo mismo para el ICBF. Espérenme acá que me hizo la multiplicación mal. Espérenme un segundo. Ya. Entonces es los 10 millones de pesos por el 2%, o sea, el IBC por el 2%. Lo mismo acá, IBC, ingreso base de cotización para esta persona, por el porcentaje ICF. Fíjense lo importantísimo que es el ingreso base de cotización. Este es base, si yo calculo mal ese ingreso base de cotización, si le sumo algo que no es, entonces ya me varía toda la seguridad social, los aportes para fiscales. Entonces, pilas con eso. Listo, entonces acá por último, lo mismo, ingreso base de cotización para sacar la caja de compensación y se multiplica por el 4%. ¿Listo? Para las cesantías, intereses, primas, recuerden que en las cesantías, lo que les explicaba en el video anterior, todo lo efectivamente pagado que constituye salario más el auxilio de transporte. Entonces, en este caso, todo lo que constituye salario, entonces determinamos que era el sueldo mensual, más las horas extras en las bonificaciones no constituyen salario. Esa bonificación ocasional no constituye salario, el ejercicio nos decía que era ocasional, por eso no constituye salario, y nos dicen que más el auxilio de transporte. En este caso, pues el empleado como no tiene auxilio de transporte, pues no. Digamos que aquí no surte ningún efecto ese más auxilio de transporte. ¿Listo? Y este valor lo vamos a multiplicar por el porcentaje designado para la provisión. Los intereses de cesantías es el valor de las cesantías, por el 12%. Y el valor de la prima de servicios es el mismo que el de las cesantías. Entonces aquí podemos decir que es igual al de las cesantías porque es lo mismo, ¿sí? Todo lo efectivamente pagado más el auxilio de transporte por el mismo fraccionario. Fíjense que es el mismo porcentaje, entonces podemos hacer, es igual sin necesidad de volverlo a calcular. En el caso de las vacaciones,
Recuerden que es todo lo efectivamente pagado que constituye salario sin incluir el auxilio de transporte. En este caso, fíjense que la base va a ser la misma, entonces que para las cesantías, entonces lo mismo, el sueldo mensual más las horas extras, ¿sí? Esto se suma y se multiplica por el porcentaje que tenemos ahí o el fraccionario que tenemos ahí para vacaciones. Acá finalmente se suman todas las apropiaciones, hago la suma de todas las apropiaciones desde el inicio, de absolutamente todas, y finalmente saco cuánto es el gasto para la empresa de este trabajador. Entonces sería, debo sumar lo que es el total de vengado más el total apropiación. Recuerden que este es el gasto para la empresa de este trabajador. Lo que se le va a pagar a este trabajador es este valor. O sea, lo que se le paga a los trabajadores, el cheque o la transferencia que va a salir por nómina es este valor, los 7.681.000, específicamente para este trabajador. Hasta acá es mi video, espero hayan tenido más claro este tema. Tengan más claro este tema.